Hola amigos, muy buenas. Arranca la 11ª edición del Campeonato Sudamericano Femenino categoría sub-20 y lo hace nada más y nada menos que en territorio tricolor. Así que vamos a ver lo que ha dado de sí el campeonato a lo largo de su historia, poniendo un especial énfasis, por supuesto, en lo hecho, en lo realizado por la selección ecuatoriana de fútbol. Vamos allá. La perla del Pacífico, la ciudad de Guayaquil, acogerá esta 11ª edición de este campeonato femenino sudamericano categoría sub-20. Esta edición será la segunda en realizarse en territorio ecuatoriano. Ya veremos a lo largo del video cuál fue la primera. Y sin más, nos tenemos que remontar hasta el año 2004 para encontrar la primera edición del campeonato, que no fue sub-20 sino categoría sub-19 y se llevó a cabo en Brasil, en la ciudad de Angra dos Reis. Pero antes de arrancar este campeonato en Brasil, hubo una fase previa de clasificación al mismo, en la que estuvieron presentes las 9 selecciones de la Conmebol, a excepción de la 10ª, Brasil, que era la anfitriona del campeonato. Así que las otras 9 selecciones formaron grupos de 3 por situación geográfica, por lo que Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Colombia y Venezuela. Ecuador, tras ganar sus 2 partidos en esta fase previa, clasificó al Campeonato Sudamericano Sub-19 a disputarse en Brasil. Las otras selecciones que acompañaron a Ecuador y Brasil a ese campeonato fueron las selecciones de Bolivia y Paraguay. En el campeonato se jugaría una liguilla de todos contra todos en la que Ecuador ganaría un solo partido, lo haría a la selección boliviana, mientras que Brasil ganaría los 3 partidos, consagrándose como la primera campeona del torneo sudamericano de la categoría y obteniendo su pase al Mundial de Tailandia 2004. 2 años después, en suelo chileno, se disputaría la segunda edición del torneo. Viña del Mar y Valparaíso fueron las ciudades que acogieron el certamen. Ecuador estuvo enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Paraguay, Colombia y Bolivia. En esta edición, Ecuador perdió todos los partidos de la fase de grupos y por ende no pudo puntuar, lo que evidentemente no le permitía pelear por un cupo para la clasificación al Mundial. Cupo que ganaría la selección de Brasil al coronarse campeona del torneo por segunda ocasión consecutiva. Y en segundo lugar, clasificando junto a Brasil al Mundial de Rusia 2006, estaría la selección argentina. En el año 2008, el torneo volvería al suelo carioca. Las ciudades de Porto Alegre y Bagué serían las que albergaran el torneo. Ecuador estaría enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Brasil, Paraguay, Bolivia y Perú. En esta ocasión, la tricolor ecuatoriana cosechó un total de 4 puntos tras haber ganado un partido a la selección peruana y haber empatado contra la selección paraguaya. Sin embargo, estos 4 puntos lo ubicaban en la tercera posición de la tabla clasificatoria, lo que no le permitía clasificar a la ronda final, a la fase final del torneo. Torneo que ganaría la selección brasileña por tercera ocasión consecutiva. En segundo lugar, y acompañando a Brasil al Mundial de Chile 2008, estaría la selección argentina. En el año 2010, Colombia sería la anfitriona del certamen. La ciudad de Bucaramanga albergaría el torneo, que daba 2 cupos para el Mundial de Alemania. La tricolor ecuatoriana estaba enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Colombia, Chile, Argentina y Bolivia. La tricolor obtuvo 6 puntos en este grupo tras sus 2 victorias, una ante la selección boliviana y la otra ante la selección argentina. Quedó en tercer puesto del grupo con estos 6 puntos, lo que no le permitió acceder a la ronda final
del torneo. Fase final que cambiaría de formato y se disputaría en tipo eliminatoria directa de semifinales y final. Clasificaron del grupo Colombia y Chile, y del grupo B clasificaron las selecciones de Brasil y Paraguay. Se enfrentarían en las semifinales Brasil contra Chile y Colombia contra Paraguay. Ganarían las selecciones brasileña y colombiana sus partidos respectivos y se disputarían el título en la final del torneo. Final que ganaría la selección brasileña por 2-0, convirtiéndose en campeona por cuarta ocasión consecutiva. Ambas finalistas clasificarían al Mundial de la categoría. 2 años después volvería el torneo a disputarse en suelo brasileño. La ciudad de Curitiba acogería a las 10 selecciones de la Conmebol para disputarlo. Ecuador estaba enmarcado en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Colombia, Chile y Venezuela. En esta ocasión la tricolor ecuatoriana obtuvo 3 puntos y quedó en cuarta posición del grupo tras haberle ganado un solo partido a la selección venezolana. Este resultado no le permitió clasificar a la fase final del torneo. Fase final que volvería a ganar la selección brasileña, siendo este su quinto título de la categoría. La segunda clasificada sería la selección argentina y ambas acudirían al Mundial de Japón 2012. 2 años después, las ciudades de Montevideo y Fray Bentos acogerían el certamen. Evidentemente, Uruguay sería la selección local. Ecuador estaba ubicado en el grupo B junto a las selecciones de Paraguay, Bolivia, Argentina y Perú. 6 puntos conseguiría la tricolor ecuatoriana en la fase de grupos tras 2 victorias, una ante la selección peruana y la otra ante la selección argentina. Aunque mejoró lo hecho en la edición anterior, estos 6 puntos no le permitieron clasificar a la fase final del sudamericano, que daba 2 puntos para el Mundial de Canadá 2014. Esos 2 cupos se lo llevaron en segundo puesto Paraguay y en primer lugar como campeona y por 6ª ocasión consecutiva la selección brasileña. Un año después, 2015, en Brasil se disputaría la 7ª edición del Sudamericano Femenino categoría Sub-20. En esta ocasión, la ciudad de Santos acogería el torneo. Ecuador estaba ubicada en el grupo B junto a las selecciones de Argentina, Colombia, Uruguay y Bolivia. La Tri conseguiría 7 puntos en esta ocasión tras un empate contra la selección colombiana y 2 victorias, una contra la selección argentina y la otra contra la selección boliviana, siendo esta edición en la que más puntos ha cosechado la tricolor ecuatoriana en la fase de grupos. Sin embargo, con esos 7 puntos solo quedaría en tercer puesto de la tabla clasificatoria del grupo y por ende no clasificaría a la fase final del torneo, a la que clasificaron las selecciones de Argentina y Colombia. Fase final que terminaría ganando nuevamente y por 7ª ocasión consecutiva la selección de Brasil. En segundo lugar quedaría Venezuela y ambas selecciones se hicieron un hueco en el Mundial de Papúa Nueva Guinea del año 2016. En el año 2018 y por primera vez en la historia, Ecuador sería el anfitrión del torneo. Las ciudades de Ambato, Ibarra y Riobamba vivirían la fiesta del fútbol femenino sudamericano. La Tri estaba enmarcado en el grupo A junto a las selecciones de Paraguay, Colombia, Argentina y Perú. Ecuador consiguió 3 puntos tras su única victoria en la fase de grupos del torneo contra la selección peruana, lo que no le fue suficiente para clasificar a la fase final del mismo. Fase final que entregaba hasta 2 cupos para el Mundial de Francia 2018. Cupos que ganaron en segundo lugar la selección paraguaya y en primer lugar como campeona de este torneo sudamericano 2018 a la selección brasileña. 2 años después, Argentina acogería el certamen. Las ciudades de San Juan y La Punta recibirían a las 10 selecciones de la Conmebol. Ecuador estaba enmarcado en el grupo A
junto a las selecciones de Venezuela, Colombia, Argentina y Bolivia. La Tri, al igual que en el certamen anterior, conseguiría una sola victoria en esta ocasión contra la selección boliviana y esos 3 puntos no le servirían para clasificar a la fase final del torneo. Fase final que tenía prevista entregar 2 cupos para el Mundial de Costa Rica y Panamá 2020. Sin embargo, la organización del torneo decidió cancelar esa fase final debido a la pandemia de la COVID-19 y por ende el certamen quedó suspendido. 2 años después, Chile recibiría el certamen sudamericano y la ciudad de La Calera acogería a las 10 selecciones de la Conmebol. Ecuador estaba enmarcado en el grupo B junto a Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. La Tri en esta ocasión consiguió 2 victorias en la fase de grupos, un total de 6 puntos que lamentablemente no le permitieron clasificar a la ronda final del torneo. Ronda final que entregaba 2 cupos para el Mundial de Costa Rica 2022. Cupos que ganarían en segundo lugar la selección colombiana y por segunda ocasión en su historia, y en primer lugar por 9ª ocasión consecutiva la selección brasileña se alzaba con el título del sudamericano. 2 años después, es decir, 2024, en la actualidad Ecuador vuelve a albergar el torneo. En esta ocasión se jugará en la región Costa, para ser más exactos en la ciudad de Guayaquil. Este torneo tiene un par de modificaciones con respecto a los anteriores. En primer lugar, gracias a la ampliación de equipos que jugarán el Mundial de 2024, que por cierto se llevará a cabo en suelo colombiano, es decir, los cafeteros ya están clasificados al Mundial por ser los anfitriones. Las otras 9 selecciones de la Conmebol competirán por los 4 cupos que otorgará este sudamericano para el siguiente Mundial. En esta ocasión la fase de grupos la disputarán 2 grupos de 5 selecciones cada una, pero clasificarán a la fase final las 3 mejores selecciones de cada grupo. Es decir, en la ronda final del torneo habrán 6 selecciones disputándose los 4 cupos mundialistas. El estadio modelo Alberto Spencer acogerá todos los partidos del torneo. La tricolor ecuatoriana está enmarcada en el grupo A junto a las selecciones de Uruguay, Paraguay, Argentina y Perú. La Tri empezará el camino por este sudamericano femenino categoría sub-20 el día 11 de abril contra la selección paraguaya, para 2 días después medirse a Perú. En la tercera fecha de esta fase de grupos, Ecuador descansará y retomará actividad el día 17 de abril para disputarse los puntos contra Argentina y finalmente definir esta fase de grupos contra la selección uruguaya el 19 de abril. Esperemos por supuesto que ese 19 de abril no sea el último día que veamos a la Tri saltar a la cancha del modelo Alberto Spencer. Eso significaría que Ecuador clasificó a la fase final del torneo y lo habría hecho por primera vez en su historia, porque recordemos, la mejor participación de la tricolor ecuatoriana se vio en el año 2004 cuando quedó tercera clasificada del sudamericano llevado a cabo en Brasil. Desde entonces hasta la fecha no ha conseguido clasificar a la fase final del torneo para disputar un cupo mundialista. Ecuador nunca ha jugado un mundial femenino de la categoría sub-20, pero tenemos ya un aliciente muy reciente, que es esa primera clasificación al mundial de la categoría sub-17 conseguidas por las muchachas de la Mini Tri hace escasos días. Así que esperemos, ¿por qué no?, las chicas de la sub-20 también puedan lograr romper con esa mala racha, romper con las estadísticas históricas de este campeonato para la Tri y puedan clasificar a la próxima fase, a la fase final de este torneo en primera instancia y, por qué no, al próximo mundial. Insistimos que al haber más equipos hay más cupos para las selecciones sudamericanas y es posible que la Tri pueda hacerse con uno de ellos. Y sin más, estaremos muy atentos a lo que hagan las muchachas de la Mini Tri sub-20, esperando, deseándole lo mejor y esperando que hagan el mejor torneo posible. Para mí ha sido un gusto, un placer, los leo en comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Chao.